Hay historias en la NFL que no se cuentan con pases, grandes corridas, ni siquiera con touchdowns. Existen otros tipos de relatos donde los protagonistas son el sacrificio, la resiliencia y la superación. Crónicas de jugadores que estuvieron al borde del retiro, con lesiones devastadoras o temporadas truncadas, y que regresaron más fuertes que nunca. Hoy vamos a recorrer los últimos 10 ganadores del Comeback Player of the Year para entender cómo volvieron de la adversidad y qué impacto tuvieron en sus equipos. El Comeback Player of the Year es un reconocimiento especial dentro de los premios de la NFL que va más allá de estadísticas frías. Se otorga a ese jugador que superó una lesión, una circunstancia difícil o una caída significativa en su carrera para volver a competir al más alto nivel, reprimiendo dudas y expectativas para jugar con excelencia de nuevo. La lista de ganadores entre 2015 y 2024 incluye historias que van desde luchas personales contra enfermedades hasta regresos espectaculares tras lesiones que amenazaban la carrera de un atleta. Antes de revivir las historias de la última década, suscríbete al canal si te apasionan estas historias inspiradoras de la NFL y déjame en los comentarios cuál temporada o cuál regreso te ha impactado más. Caminar por la historia del Comeback Player of the Year 2015 obliga a revivir una de las historias más inspiradoras no solo de esa temporada, sino de toda la NFL moderna. Eric Berry, el fuerte y versátil safety de los Kansas City Chiefs, regresó de una batalla contra el linfoma de Hodgkin y varias lesiones previas para no solo jugar al máximo nivel, sino para dominar en ambos extremos del campo. Berry fue diagnosticado con cáncer justo antes de la temporada 2014. Luchó contra la enfermedad y no solo volvió a ponerse el uniforme, sino que en 2015 jugó 16 partidos, acumuló 61 tackles combinados, 2 intercepciones y destacó como líder de la secundaria a tal punto que fue seleccionado al Pro Bowl, reconocido All-Pro y nombrado Comeback Player of the Year. Ese regreso fue una demostración tangible de que Berry, a pesar de superar una enfermedad devastadora, impactó directamente el rendimiento colectivo de Kansas City. Jordy Nelson firmó una de las recuperaciones más impresionantes de la NFL en 2016, regresando como una tremenda arma ofensiva de los Packers luego de perderse toda la temporada 2015. Tras rehacerse de una cirugía y una larga rehabilitación, Nelson jugó los 16 partidos de la temporada regular, atrapando 97 pases para 1,257 yardas y liderando a toda la liga con 14 touchdowns por recepción. Más allá de los números, su impacto fue profundo. Fue el principal objetivo ofensivo de Aaron Rodgers. Logró 5 juegos de 100 yardas y anotó al menos una vez en 11 encuentros. Green Bay terminó con récord de 10-6, ganando la NFC Norte y avanzando hasta el juego de campeonato de la NFC, donde Nelson, pese a jugar con costillas fracturadas, siguió aportando con 6 recepciones, 67 yardas y un touchdown antes de que los Packers cayeran ante los Atlanta Falcons. La temporada 2016 de Jordy Nelson fue una reafirmación de su estatus como uno de los receptores más productivos de la liga, convirtiéndose en el primer jugador de los Packers en ganar el Comeback Player of the Year después de una lesión de ese calibre y dejando una de las historias más memorables de resiliencia ofensiva en esa década de la NFL. Keenan Allen tuvo una de las historias de regreso más memorables de la NFL en la temporada 2017 y por eso fue nombrado Comeback Player of the Year. Tras recuperarse por completo de una lesión de ligamento cruzado anterior que lo dejó fuera de toda la temporada 2016, en 2017 volvió para jugar los 16 partidos de la campaña regular con Los Ángeles Chargers y lo hizo de forma explosiva y consistente. Atrapó 102 pases para 1,393 yardas y 6 touchdowns, estableciendo un récord de franquicia en recepciones y terminando entre los líderes de la liga en yardas por aire, cifras que reflejaron no solo su volumen sino su calidad como uno de los principales objetivos ofensivos del año. Allen no solo fue productivo en términos acumulados, sino que entró en la historia de la NFL al convertirse en el primer jugador en conseguir 3 juegos consecutivos con al menos 10 recepciones, 100 yardas y un touchdown, un hito que destacó su dominio en momentos clave de la campaña. La producción de Allen fue fundamental para que los Chargers tuvieran una ofensiva eficiente y competitiva, con Philip Rivers encontrando nuevamente en Allen una conexión confiable desde la línea de golpeo.
Andrew Luck firmó una de las historias de regreso más espectaculares de la NFL en la temporada 2018, tras recuperarse de una cirugía de hombro que lo dejó fuera de toda la temporada 2017 y volver con un nivel élite para los Indianapolis Colts. Tras perderse 18 meses de juego y generar dudas sobre si volvería a competir al máximo nivel, Luck regresó en 2018 con una campaña prolífica en la que completó 430 pases para 4.593 yardas y 39 touchdowns, registrando un rating de pasador de 98.7, cifras que representaron máximos personales en porcentaje de pases completos y rating, y fue seleccionado al Pro Bowl por cuarta vez en su carrera. Esa temporada Luck no solo acumuló números impresionantes, sino que guió a los Colts desde un inicio difícil a una racha de 10-1 en las últimas 11 semanas, llevando a Indianapolis a los playoffs por primera vez en 4 temporadas. El regreso de Luck fue significativo porque demostró no solo su recuperación física tras una lesión que parecía devastadora, sino también su capacidad de liderar una ofensiva completa, estableciendo una racha de 8 juegos consecutivos con 3 o más pases de touchdown, una de las mejores seguidas en la historia de la liga. Su última campaña en la NFL quedará como una de las mejores manifestaciones de resiliencia en la historia de los quarterbacks, volver de prácticamente no jugar a liderar estadísticas, ofensivas de élite y llevar a su equipo a los playoffs. Ryan Tannehill tuvo una temporada 2019 que revitalizó por completo su carrera y le valió ser nombrado Comeback Player of the Year. Tannehill llegó a los Tennessee Titans después de una etapa con los Miami Dolphins en las que sufrió lesiones, incluido un desgarro del ligamento cruzado anterior que lo dejó fuera de gran parte de la campaña 2018 y empezó 2019 como suplente antes de tomar el puesto de titular en la semana 7. A partir de ese momento, su equipo se transformó en 12 juegos, 10 como titular, completó 201 de 286 pases para 2.742 yardas, 22 touchdowns y solo 6 intercepciones, números que representaron los mejores de su carrera hasta ese momento. Tennessee fue de 7-3 desde que él tomó el mando en la posición de mariscal, duplicando la producción ofensiva en puntos por partido y elevando las yardas por pase por encuentro, lo que preparó el terreno para un desempeño destacado en la postemporada. En playoffs, los Titans sorprendieron al mundo al ganar 2 partidos como sembrado bajo y avanzaron hasta el juego por el campeonato de la AFC, donde finalmente cayeron ante los Chiefs. Esa racha profunda fue un testimonio del impacto del regreso de Tannehill, no solo en estadísticas, sino en liderazgo y éxito colectivo. Alex Smith protagonizó el que quizás es el regreso más extraordinario en la historia de la NFL. En noviembre del 2018, mientras jugaba con los Washington Football Team, Smith sufrió una fractura compuesta de tibia y peroné, una lesión complicada, pero lo más grave está por llegar, pues en el hospital desarrolló una infección severa conocida como fascitis necrotizante que estuvo cerca de tomar la vida del quarterback. Tras recuperar de la infección bacteriana, la recuperación de su pierna lo llevó a someterse a 17 cirugías complejas para reparar el hueso y combatir el peligroso cuadro clínico. Contra todo pronóstico y después de una rehabilitación de más de un año, Smith regresó al campo en 2020. Jugó 8 partidos con 6 aperturas y completó el 66.7% de sus pases para 1.582 yardas y 6 touchdowns, liderando al equipo a un récord competitivo y al título de la NFC Este. La historia de Smith fue de superación absoluta, al margen de estadísticas puras, su presencia como líder veterano, su impacto al guiar a un equipo plagado de dudas a victorias clave y su capacidad para competir al máximo nivel a los 36 años tras una lesión monumental, lo convirtieron en una inspiración dentro y fuera del emparrillado. Joe Burrow tuvo una temporada 2021 tan extraordinaria que terminó siendo nombrado Comeback Player of the Year tras regresar de una lesión de ligamento cruzado anterior y del ligamento colateral medial que sufrió en 2020 y que casi pone fin a su carrera recién iniciada como mariscal franquicia de los Cincinnati Bengals. Burrow rehizo su cuerpo y su juego durante la rehabilitación y al regresar para temporada 2021 completó 70.4% de sus pases para 4.600
211 yardas y 34 touchdowns, cifras que lo ubicaron entre los mariscales más eficientes de toda la NFL tras un año de ausencia total por lesión. Esa campaña no solo fue productiva en números. Burrow llevó a los Bengals a su primer título de la AFC Norte desde 2015 y condujo al equipo hasta el Super Bowl 56, algo que no ocurría desde décadas, demostrando que su regreso significó una verdadera transformación para la franquicia y no solo una recuperación individual. La narrativa de Burrow en 2021 fue la de convertirse de la noche a la mañana en un líder capaz de levantar a todo un equipo tras una lesión devastadora, estableciendo récords de franquicia, mostrando consistencia de alto nivel y cimentando el regreso de los Bengals como contendientes en la AFC. En 2022, Smith aprovechó la oportunidad que le dio Seattle al ganar el puesto de mariscal titular y lo hizo jugando todos los snaps ofensivos de la temporada, liderando la liga con 69.8% de pases completados, estableciendo récords de franquicia en pases completos con 399, intentos con 572 y yardas lanzadas con 4.282, mientras sumaba 30 touchdowns y 11 intercepciones con un rating de 100.9, cifras que representaron un salto notable respecto a su carrera anterior. La narrativa de Gino en 2022 fue la de un jugador que revivió su carrera. Después de largos años como suplente y sin grandes oportunidades, lideró a los Seahawks a un récord de 9-8 y a un regreso a los playoffs, y fue seleccionado por primera vez al Pro Bowl gracias a su eficiencia aérea y consistencia acumulada juego tras juego. Su temporada fue reconocida no solo por las estadísticas tradicionales, sino porque Smith pasó de ser un mariscal con altibajos y limitadas oportunidades a ser uno de los quarterbacks más precisos en la liga, transformando una ofensiva que con él encontró estabilidad y crecimiento significativo. Joe Flacco firmó una de las historias de regreso más improbables de la NFL en la temporada 2023, tras una campaña en la que pasó de no estar en ningún roster a convertirse en la pieza clave del resurgimiento de los Cleveland Browns. Flacco fue firmado por Cleveland a mediados de noviembre después de que Deshaun Watson quedara fuera por lesión y en sus 5 aperturas lideró a los Browns a un récord de 4-1, culminando con la clasificación a playoffs por primera vez desde 2020, gracias a un cierre de temporada con producción explosiva y victorias clave. En esos 5 partidos, Flacco completó 123 de 204 pases para 1,616 yardas, 13 touchdowns y 8 intercepciones. Además, se convirtió en el primer quarterback en la historia de los Browns en lanzar para 300 yardas o más en 4 juegos consecutivos, y su liderazgo fue fundamental para que el equipo rompiera una racha de años sin postemporada. Aunque Cleveland fuera eliminado en la ronda de comodines, la temporada de Flacco fue tan impactante por el nivel de producción tras una larga ausencia de protagonismo en la liga, su liderazgo y el efecto inmediato en el éxito colectivo, que recibió el premio Comeback Player of the Year 2023, dejando una de las historias de retorno más memorables del último ciclo NFL. Joe Burrow volvió para ganar el Comeback Player of the Year de la campaña 2024 tras superar una lesión que amenazó con frenar su ascenso como uno de los mejores mariscales de campo de la liga. Burrow sufrió un golpe en su muñeca que puso fin a su temporada 2023 y requirió cirugía y rehabilitación intensiva, pero en 2024 no solo volvió a jugar, sino que entregó los mejores números de su carrera con 4.918 yardas de pase y 43 touchdowns, liderando la NFL en ambas categorías y completando el 70.6% de sus pases con un rating de pasador entre los más altos de la liga. La campaña de Burrow fue histórica también por su consistencia. De las semanas 9 a 17, estableció un récord de la NFL con 8 juegos consecutivos con al menos 250 yardas y 3 o más pases de touchdown, superando un registro que antes estaba en manos de figuras como Tom Brady. Aunque los Bengals terminaron 9-8 y quedaron fuera de los playoffs por segundo año seguido, el impacto de Burrow en términos de producción y liderazgo fue tan grande que fue finalista incluso para el MVP y el Offensive Player of the Year, además de ser elegido Comeback Player of the Year a pesar de la ausencia del equipo de la postemporada, algo poco común, pero que subraya lo dominante de su regreso. Burrow cerró 2024 no solo como la mejor versión de sí mismo tras una lesión seria, sino como uno de los quarterbacks más consistentes y productivos de toda la liga.
Al repasar los últimos 10 ganadores del premio Comeback Player of the Year, queda claro que este galardón celebra historia, resiliencia y recuperación en diversas formas, desde jugadores que volvieron de lesiones devastadoras como Eric Berry, Alex Smith o Joe Burrow, hasta aquellos que revitalizaron sus carreras tras años complicados como Andrew Luck, Geno Smith o Joe Flacco. La lista muestra una tendencia reciente muy marcada. Los quarterbacks han dominado el premio en los últimos 7 años consecutivos, y muchos de ellos lo han hecho tras regresar de lesiones que los dejaron fuera gran parte de la temporada anterior, consolidando no solo números individuales, sino también impacto colectivo en sus equipos. Al mismo tiempo, el Comeback Player of the Year sigue siendo un reconocimiento diverso en su esencia, otorgado tanto a corredores y receptores que volvieron al alto nivel como safeties y quarterbacks, y refleja historias personales que van más allá de estadísticas puras para conectar con la narrativa humana del deporte. Con la temporada 2025 en el horizonte, todo apunta a que la carrera por el Comeback Player of the Year volverá a estar llena de historias inspiradoras de jugadores que superan adversidades y vuelven a impactar la NFL, y que el ganador será aquel cuya historia de superación más resuene con su producción en el campo. Antes de cerrar, recuerda suscribirte al canal, dejar tu pronóstico de quién será el ganador en los comentarios y compartir este video con los otros fanáticos de la NFL.